Contratada para ser su esposa, la propuesta que lo cambió todo. Ella casi lo ignoró cuando la llamó de esa manera extraña. Si hubiera salido de la habitación en ese momento, su vida habría seguido el mismo rumbo de siempre. Beatriz Luna, de 28 años, estaba limpiando los últimos vasos de cristal en la cocina de la mansión cuando escuchó la voz de Benjamín Corral resonar por el pasillo. Llevaba 3 años trabajando para el empresario de 45 años, conocido en todo Guadalajara por sus hoteles de lujo y su carácter difícil. Rara vez hablaba con los empleados más allá de lo estrictamente necesario. «Beatriz, ¿puedes venir un momento?», gritó desde el despacho. Ella se secó las manos en el delantal y caminó por los pasillos de mármol de la casa en la avenida Vallarta. Benjamín estaba detrás del escritorio moviendo nerviosamente unos papeles. Parecía diferente, menos imponente que de costumbre. «Siéntate», dijo señalando la silla de piel frente a él. Beatriz dudó. En 3 años nunca se había sentado en esa silla. ¿Pasa algo malo? Señor Corral, no exactamente malo. Suspiró y la miró directo a los ojos. Necesito una esposa para el viaje. ¿Vienes? Beatriz parpadeó varias veces, segura de que había escuchado mal. ¿Cómo? Mi hermana Camila se casa en Puerto Vallarta el próximo fin de semana. Toda la familia estará ahí. Llevo 5 años inventando excusas para no llegar con alguien a las bodas y cumpleaños. Benjamín se levantó y empezó a caminar por la habitación. Esta vez no puedo faltar. Es mi única hermana. Pero no entiendo, señor. Siempre me preguntan cuándo me voy a casar, cuándo van a conocer a alguien especial. Estoy harto de esas preguntas. Se detuvo frente a la ventana que daba al jardín. Necesito que vengas conmigo como si fueras mi esposa. 3 días. Hotel 5 estrellas. Todos los gastos pagados. Ganarías el equivalente a 6 meses de tu sueldo. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. 6 meses de sueldo. Con ese dinero, por fin podría ayudar a su mamá Teresa a pagar la casa en Tlaquepaque y tal vez hasta le alcanzaría para volver a estudiar. ¿Por qué yo? Preguntó con la voz más baja de lo que quería. Eres educada, inteligente, sabes comportarte en ambientes sociales. Te he visto platicar con los invitados cuando servimos cenas aquí. Benjamín volvió a sentarse. Y lo más importante, me conoces. ¿Sabes cómo actúo? ¿Cómo hablo? Sería más fácil fingir naturalidad. Pero, ¿no se les va a hacer raro? Digo, tú con una empleada. Nadie tiene que saber que trabajas aquí. Diremos que nos conocimos en un evento social. Juntó los dedos sobre el escritorio. ¿Qué dices? Beatriz miró alrededor del despacho lujoso. En las paredes había fotos de Benjamín con políticos, empresarios, gente importante. En una de ellas se veía más joven, sonriendo al lado de una mujer elegante que nunca había visto en la casa. ¿Puedo pensarlo hasta mañana? Claro, pero necesito tu respuesta mañana por la noche. El viaje es el jueves. Beatriz se levantó para salir, pero él la llamó otra vez. Beatriz. Ella se volteó. Sé que es una situación rara, pero te prometo que será solo trabajo, nada más. Ella asintió y salió del despacho con la cabeza dando vueltas. Mientras caminaba hacia su casa por la avenida López Mateos, bajo el sol fuerte de la tarde, intentó imaginar cómo sería fingir ser la esposa de Benjamín Corral por 3 días. Esa noche, acostada en la camita de su departamento en Zapopan, Beatriz miró el techo y se preguntó si no estaba loca por siquiera considerar esa propuesta, pero luego pensó en su mamá, en los estudios que había dejado, en la vida que podría tener con ese dinero y por primera vez en años sintió que tal vez una oportunidad estaba tocando a su puerta. A la mañana siguiente, Beatriz despertó con la certeza de que diría que sí. Llegó a la mansión más temprano de lo normal y encontró a Benjamín tomando café en la terraza. Traía una camisa azul clara que hacía resaltar sus ojos oscuros.
A sus 45 años se mantenía en buena forma y tenía ese aire de autoridad que ella siempre había notado, pero nunca había observado tan de cerca. «Buenos días», dijo ella, más nerviosa de lo que esperaba. «Buenos días, Beatriz, ¿dormiste bien?» «Sí, señor, y decidí aceptar tu propuesta». Benjamín cerró el periódico y sonrió por primera vez desde que lo conocía. Una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro. «Órale, órale, entonces tenemos mucho que preparar en 2 días». Se levantó. «Lo primero, puedes llamarme Benjamín cuando estemos solos practicando. Va a sonar más natural». «Está bien, Benjamín». El nombre se le hizo raro en la boca, pero él asintió aprobando. «Ahora necesitamos una historia. ¿Cómo nos conocimos? ¿Desde hace cuánto estamos juntos? ¿Cuándo nos casamos?» Sacó una libreta. «¿Qué tal si decimos que nos conocimos hace 2 años en una exposición de arte en el Instituto Cultural Cabañas?» Nunca he ido a una exposición de arte, pero puedes aprender lo suficiente en 2 horas en Internet. Benjamín se sentó a su lado. «Beatriz, si vamos a hacer esto, tiene que ser convincente. Mi familia es bien chismosa». Durante toda la mañana crearon la historia de su relación falsa. Casados desde hace 1 año, viviendo juntos desde hace 2, ella trabajaba como asistente administrativa en una empresa de turismo. Benjamín hasta inventó el nombre de la empresa Horizontes de México. «¿Y qué onda con el anillo de matrimonio?», preguntó Beatriz. «Ya lo pensé». Abrió un cajón y sacó una cajita de terciopelo azul. «Era de mi abuelita. Va a quedar perfecto». Cuando Beatriz abrió la caja, encontró un anillo delicado con un pequeño zafiro rodeada de diamantes. Era lo más bonito que había sostenido en su vida. «Está precioso», susurró. «Pruébatelo». El anillo le quedó perfecto en el dedo anular. Por un momento, los dos se quedaron mirando su mano en silencio. «Ahora necesitas ropa adecuada», dijo Benjamín rompiendo el momento. «Te voy a dar lana para que compres lo que necesites. Nada muy llamativo, pero elegante. Recuerda, vas a ser mi esposa, no una turista». Esa tarde Beatriz caminó por el centro de Guadalajara buscando una tienda donde pudiera comprar ropa elegante sin gastar una fortuna. Terminó encontrando unas piezas bien chidas en una boutique cerca de la catedral. Cuando regresó a la mansión, encontró a Benjamín en el jardín regando las plantas. Nunca lo había visto hacer algo tan sencillo y casero. «¿Qué tal las compras?», preguntó sin quitarle los ojos a las flores. «Bien. Compré un vestido para la boda, algo de ropa casual, dudo». «¿Te puedo hacer una pregunta?». «Claro. ¿Por qué nunca te has casado de verdad?». Benjamín dejó de regar y se quedó mirando al horizonte. La pregunta quedó en el aire tanto tiempo que Beatriz pensó que no iba a responder. «Estuve cerca una vez», dijo al fin. «Hace 10 años nos íbamos a casar, pero ella se dio cuenta de que yo quería más al trabajo que a ella». Tenía razón. Se volteó hacia Beatriz. «Desde entonces prefiero evitar complicaciones». «¿Y tu familia no lo entiende?». «Mi familia cree que todos tienen que ser felices de la misma manera. Casarse, tener hijos. Domingo en casa de la abuela». Te encogió de hombros. «No es para mí». Esa noche Beatriz cenó sola en su departamento pensando en la plática. Había algo en la voz de Benjamín cuando habló de esa mujer, una tristeza que intentaba esconder. El miércoles pasaron todo el día ensayando, practicaron cómo saludarse, cómo hablar del otro. Pequeños gestos de cariño que tendría una pareja de verdad. «No se te olvide», decía Benjamín. «Van a estar observando todo. ¿Cómo me miras? Si parece natural cuando te pongo la mano en la espalda, si sabemos detalles de la vida del otro». Al final del día, Beatriz se sentía agotada, pero más segura. Tal vez podrían fingir ser una pareja feliz por 3 días. Una última cosa dijo Benjamín cuando ella se iba. «Gracias por aceptar».
Sé que es mucho pedir. Gracias por la oportunidad, respondió ella. Pero mientras caminaba a casa, Beatriz no podía dejar de pensar en la sonrisa triste que había visto en el rostro de él cuando habló de su pasado. Y se preguntó qué otros secretos escondían Benjamín Corral detrás de esa fachada de empresario exitoso. El viaje a Puerto Vallarta empezó callado. Benjamín manejaba el Mercedes por las montañas de Jalisco mientras Beatriz veía el paisaje cambiar del campo a la costa. Traía un vestido azul marino sencillo y se había recogido el cabello en un chongo bajo, siguiendo las indicaciones de él sobre elegancia discreta. Nerviosa, preguntó Benjamín después de 2 horas en la carretera. Un poco. ¿Y tú? Mucho, admitió, lo que la sorprendió. No he visto a mi familia en más de 1 año y nunca les he mentido así. Llegaron al hotel Las Brisas al final de la tarde. Era aún más lujoso de lo que Beatriz había imaginado. Vista al mar, alberca infinita, empleados uniformados que los trataron como reyes. Buenas tardes, señor y señora Corral, dijo el recepcionista. Su suite está lista. Beatriz sintió un nudo en el estómago al escuchar señora Corral. De repente, todo eso parecía muy real. La suite tenía 2 recámaras separadas, como Benjamín había prometido, pero ella notó que él parecía tenso mientras acomodaba la ropa. ¿A qué hora llegan los demás?, preguntó ella. Mis papás y mi hermana deben llegar a las 7. La cena es a las 8 en el restaurante del hotel. Checó su reloj. Tenemos 1 hora para alistarnos. Beatriz se bañó y se puso el vestido que había comprado especialmente para esa noche. Negro, sencillo, pero elegante. Cuando salió de la recámara, encontró a Benjamín esperando en la sala de la suite. Traía un traje oscuro y se había peinado el cabello hacia atrás. Te ves hermosa, dijo y por primera vez pareció genuinamente nervioso. Tú también estás muy guapo. Bajaron al restaurante tomados de la mano como habían practicado. Beatriz sintió la mano de él ligeramente temblorosa en la suya. La familia Corral ya estaba sentada en una mesa con vista al mar. Beatriz reconoció a Camila de inmediato, alta, cabello oscuro, sonrisa confiada. A su lado, un hombre heredero que debía ser el novio y una pareja mayor que solo podían ser los papás de Benjamín. Benjamín, gritó Camila corriendo a abrazar a su hermano. Pensé que no ibas a venir. ¿Cómo me iba a perder la boda de mi hermana favorita?, respondió él abrazándola de regreso. Tu única hermana, rió Camila y luego se volteó hacia Beatriz. Y tú debes ser la famosa esposa misteriosa, Beatriz Luna. Digo, Beatriz Corral, dijo ella extendiendo la mano. Luna Corral, qué nombre tan bonito, dijo la mamá de Benjamín, una señora elegante con canas. Soy Lucía, su mamá, y este es mi esposo Rodrigo. Durante la cena, Beatriz se sorprendió de lo fácil que le salían las mentiras. Habló de su trabajo en la inexistente Horizontes de México, de cómo conoció a Benjamín en la exposición de arte del matrimonio íntimo que tuvieron en el registro civil. Se ven muy felices juntos, dijo Rodrigo observando cómo Benjamín le servía vino a Beatriz. Lo somos, respondió Benjamín mirándola con una ternura que parecía demasiado real. Después de la cena, caminaron por la playa. La familia se había retirado a descansar dejándolos solos. Estuviste perfecta, dijo Benjamín. Mi mamá ya te quiere un buen son, muy buena onda, diferente a lo que imaginaba. ¿Cómo? Pensé que serían más duros, como tú sueles ser en el trabajo. Benjamín dejó de caminar y la miró. ¿Cómo suelo ser? Distante, serio, siempre formal. Beatriz se arrepintió al instante de sus palabras. Perdón, no quería. No, tienes razón. Volvió a caminar. Aprendí a ser así. En el mundo de los negocios no puedes mostrar debilidad. Pero con la familia es diferente, ¿no? Siempre lo ha sido. Cuando era niño, pasábamos todos los veranos aquí en Puerto Vallarta. Mi papá rentaba una casa en la playa y nos quedábamos 2 meses enteros. Camila y yo,
hacíamos castillos de arena. Corríamos en la playa hasta de noche. Su voz se puso nostálgica. Fueron los mejores años de mi vida. ¿Por qué dejaste de venir? Porque crecí. Porque me hice cargo de los negocios. Porque dejé de creer que la felicidad podía ser tan sencilla. Siguieron caminando en silencio hasta llegar al final de la playa. Ahí había una capilla pequeña iluminada por antorchas. Aquí se va a casar Camila mañana, dijo Benjamín. Siempre soñó con casarse frente al mar. Beatriz miró la capilla el mar brillando bajo la luna llena, al hombre a su lado que de repente parecía muy diferente al jefe que conocía desde hace 3 años. Benjamín, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Creo que ya pasamos el punto de las formalidades. La mujer de la que hablaste, la que casi te casas, ¿era la que estaba en la foto de tu despacho? Él se quedó callado tanto tiempo que Beatriz pensó que había ido demasiado lejos, pero luego asintió. Sí. Se llamaba Isabel. Se sentó en una piedra grande. Éramos novios desde la universidad. Ella quería casarse, tener hijos, construir una vida juntos. Yo estaba construyendo la empresa trabajando 18 horas al día. Siempre decía que cuando la empresa estuviera sólida tendríamos tiempo para nosotros. ¿Y qué pasó? Un día me dijo que estaba cansada de esperar una vida que tal vez nunca llegaría. Dijo que yo había elegido el dinero en lugar del amor. Miró al mar. Y tenía razón. Beatriz se sentó a su lado, sintiendo que por fin estaba conociendo al verdadero Benjamín Corral. Y por alguna razón que no podía explicar, su corazón se apretó al verlo tan vulnerable. El día de la boda amaneció perfecto. Beatriz despertó con el sonido de las olas y encontró una rosa roja y una nota en la mesa de la sala. Gracias por estar aquí conmigo. Beatriz sonrió tocando los pétalos delicados. En los últimos 2 días había visto un lado de Benjamín que nunca imaginó que existiera. El hombre cariñoso con su familia que se reía de los chistes del cuñado y ayudó a su mamá a elegir un collar para la boda. La ceremonia sería a las 5 de la tarde. Beatriz pasó la mañana en la playa con Lucía y Camila, escuchando historias de la familia mientras la novia se hacía las uñas. Benjamín era muy diferente de pequeño, contaba Lucía, siempre sonriendo, inventando juegos. Después de que empezó a trabajar con su papá, se puso muy serio. Mamá cree que necesita a alguien que lo haga reír otra vez, dijo Camila guiñándole un ojo a Beatriz. Y por lo que vimos anoche parece que lo encontró. Beatriz sintió que se le subían los colores. Tan obvio era que estaba empezando a querer a Benjamín más de lo que debía. Por la tarde se arregló con cuidado, se puso el vestido rosa que había comprado, se hizo una trenza lateral y se colocó el anillo de la abuela de Benjamín. En el espejo, por un momento, de verdad parecía una esposa feliz preparándose para la boda de su cuñada. Benjamín la esperaba en la sala de la suite, impecable en un traje gris claro. «Estás despampanante», dijo. Y algo en su voz hizo que el corazón de ella se acelerara. «Gracias, tú también estás muy elegante». Bajaron a la playa de la mano. La capilla estaba decorada con flores blancas y rosas y había unos 50 invitados sentados en sillas de madera en la arena. El sol empezaba a meterse pintando el cielo de naranja y rosa. Durante la ceremonia, Beatriz vio a Camila caminar hacia el altar al son de los violines. La novia estaba radiante y el novio Bruno no podía dejar de sonreír. Era el tipo de felicidad pura que ella siempre había soñado encontrar. «Qué bonitos se ven, ¿verdad?», susurró Benjamín en su oído. «Son perfectos juntos». Camila siempre supo lo que quería. Desde chiquita decía que se iba a casar en la playa y tener 3 hijos. Beatriz lo miró de reojo. Había algo melancólico en su expresión. «¿Y tú qué querías cuando eras pequeño?» «Ser feliz», respondió sin quitar los ojos de los novios. «Pero en algún momento olvidé cómo». Cuando el padre dijo, «¿Puedes besar a la novia?», todos aplaudieron.
Benjamín jaló a Beatriz más cerca de él y por un instante ella sintió como si de verdad fueran una pareja compartiendo un momento especial. La fiesta fue en la terraza del hotel. Había música en vivo, una mesa de mariscos que parecía no acabar y una pista de baile con vista al mar. Beatriz se divirtió más de lo que esperaba, bailando con Rodrigo, platicando con las tías de Benjamín, ayudando a repartir el pastel. «Es perfecta para ti», le dijo Camila a Benjamín mientras bailaban. «Te hace parecer tú mismo otra vez». «Es solo por 3 días, Camila». 3 días pueden cambiar una vida entera, respondió su hermana. Pregúntale a mí y a Bruno. Nos conocimos en una fiesta que iba a durar solo una noche. Más tarde, Beatriz estaba en el balcón de la suite mirando las luces de la ciudad cuando Benjamín se le unió. ¿Cansada?, preguntó. No, fue un día bien bonito. Tu hermana estaba radiante y tú también. Todos comentaron lo natural y cariñosa que eres. Se apoyó en el barandal a su lado. ¿Sabes qué es lo raro? ¿Qué? Durante estos 3 días, por primera vez en años, me sentí en paz, como si no estuviera fingiendo ser alguien que no soy. Beatriz se volteó para mirarlo. En la penumbra, con la luz de la luna reflejándose en su rostro, Benjamín se veía vulnerable y guapo de una manera que la dejó sin aliento. Tal vez no estabas fingiendo, dijo ella en voz baja. Beatriz, ya sé. Mañana regresamos a Guadalajara y todo vuelve a la normalidad. Tú vuelves a ser el jefe y yo vuelvo a ser la empleada. Sonrió intentando parecer relajada. Pero gracias por dejarme ser parte de tu familia por estos días. Benjamín dio un paso hacia ella. Por un momento, Beatriz pensó que iba a decir algo importante o tal vez hasta besarla, pero solo le tocó la cara suavemente. Gracias, Beatriz, por todo. Ella asintió. Y se fue a su cuarto cerrando la puerta detrás de sí. Afuera escuchó a Benjamín suspirar profundamente. Esa noche, acostada en la cama mirando el anillo en su dedo, Beatriz supo que se había enamorado del hombre que conoció en esos 3 días. No del jefe distante, sino del Benjamín, que se reía de los chistes del cuñado, que bailaba con su mamá, que miraba el mar con nostalgia en los ojos. Y también supo que en unas horas tendría que fingir que nada de eso había pasado. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Benjamín estaba callado, concentrado en la carretera, pero había una tensión en el aire que no existía antes. Beatriz miraba el paisaje por la ventana, fingiendo admirar las montañas cuando en realidad estaba intentando grabar cada momento de los últimos 3 días antes de que se convirtieran en solo recuerdos. Tu familia es increíble, dijo cuando pararon a comer en Tequila. Les caíste súper bien. Mi mamá ya está planeando la próxima reunión familiar. ¿Qué vas a decirle? Benjamín jugueteó con la comida sin comer. La verdad eventualmente que no funcionó entre nosotros. Las palabras sonaron más dolorosas de lo que él quiso y los dos se quedaron callados el resto de la comida. Llegaron a Guadalajara al anochecer. Cuando Benjamín estacionó el coche frente al departamento de Beatriz, ninguno de los dos se movió para bajar. El dinero estará en tu cuenta mañana, dijo él. Gracias. Ella se quitó el anillo de la abuela de él y lo extendió en la palma de su mano. Quédate con él, dijo Benjamín. Fue hecho para que lo usara alguien que lo valore. No puedo aceptarlo. Es una joya de familia y tú fuiste parte de mi familia por 3 días, cerró la mano de ella sobre el anillo. Por favor. Beatriz bajó del coche sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía tal vez no podría mantener la compostura. El lunes regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Benjamín ya estaba en el despacho cuando ella llegó hablando por teléfono sobre contratos y juntas. Cuando la vio, solo saludó cortésmente. Buenos días, Beatriz. Buenos días, señor Corral. Y así volvieron a las formalidades como si Puerto Vallarta hubiera sido solo un sueño. Pero algo había cambiado.
Beatriz notó que Benjamín la miraba a veces cuando pensaba que ella no lo veía y ella misma se sorprendía prestando atención a detalles que antes ignoraba. Cómo sonreía cuando hablaba por teléfono con su hermana. Cómo se veía cansado después de juntas pesadas. Cómo era amable con el jardinero viejito que cuidaba las plantas. 2 semanas después, mientras servía la cena para una reunión de negocios, escuchó una conversación que la dejó confundida. Entonces, ¿es cierto que te casaste, Benjamín?, preguntaba Iván, un socio de hace tiempo. ¿De dónde sacaste eso? Tu mamá se lo contó a la mía. Dijo que conoció a tu esposa en la boda de Camila, que es una chava encantadora. Beatriz vio que Benjamín se ponía incómodo. Es complicado, respondió vagamente. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Beatriz estaba terminando de arreglar la cocina cuando Benjamín apareció. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No, gracias. Ya casi termino. Beatriz, sobre lo que escuchaste esta noche. No escuché nada, mintió ella. Y mi mamá le está contando a todos que estamos casados. No he tenido valor de decirle la verdad todavía. Vas a tener que decírselo en algún momento. Lo sé. Es solo que se recargó en el mostrador. Nunca había visto a mi mamá tan contenta. Siempre se ha preocupado porque estoy solo. Beatriz dejó de lavar los trastes y lo miró. Benjamín, no puedes fingir tener una esposa para siempre. Lo sé. Pasó la mano por su cabello frustrado. Es que en Puerto Vallarta todo parecía tan natural, fácil, como si de verdad fuéramos que. Nada, olvídalo. Pero Beatriz no podía olvidarlo. Esa noche, acostada en la cama, pensó en las palabras no dichas de Benjamín, en cómo la había mirado durante la plática, en la tensión que había entre ellos desde que regresaron del viaje. Al día siguiente decidió tomar cartas en el asunto. Tenemos que hablar, dijo entrando al despacho de él sin tocar. Benjamín levantó la vista de los papeles sorprendido. ¿De qué? De nosotros, de esta situación rara que estamos viviendo, de que estás mintiendo a tu familia y yo me estoy mintiendo a mí misma. Beatriz, déjame hablar. Se sentó en la silla frente a él. Esos 3 días en Puerto Vallarta no fueron solo un trabajo para mí. Me enamoré de ti, no de mi jefe, sino del hombre que conocí allá, el que baila con su mamá y cuenta historias chistosas de su infancia. Benjamín se quedó callado, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Y creo que tú también sentiste algo, siguió Beatriz. Por eso está tan difícil para nosotros volver a lo que éramos antes, porque descubrimos que podemos ser más que jefe y empleada. Podemos ser compañeros, socios. Beatriz, ¿no entiendes? Mi vida es complicada, llena de responsabilidades. ¿Y crees que la mía no lo interrumpió? Trabajo desde los 16 años para ayudar a mi mamá. Dejé la escuela para cuidarla cuando se enfermó. Nunca he tenido la vida fácil que tú imaginas. Benjamín se levantó y fue hasta la ventana. Isabel dijo lo mismo, que yo podía hacer más que solo trabajo y responsabilidades. Y yo elegí el trabajo. La lastimé, Beatriz, y voy a terminar lastimándote a ti también. La diferencia es que Isabel quería cambiarte. Yo me enamoré de quien ya eres. Beatriz también se levantó. Pero si no puedes creer que mereces estar feliz, no puedo quedarme aquí fingiendo que somos jefe y empleada cuando sabemos que somos mucho más. ¿Qué estás diciendo? Que voy a renunciar. Encontré otro trabajo. La próxima semana empiezo como recepcionista en un hotel. Benjamín se volteó hacia ella sorprendido. No tienes que hacer eso. Sí tengo, porque no puedo trabajar para ti sabiendo lo que siento y tú no puedes verme como empleada sabiendo lo que pasó entre nosotros. Ella caminó hacia la puerta, pero él la llamó. Beatriz, espera. Ella se volteó esperando que por fin dijera las palabras que ambos sabían que eran ciertas. Tu último día será el viernes, dijo él volviendo a sentarse detrás del escritorio.
Voy a preparar tu carta de recomendación. Beatriz sintió que el corazón se le rompía. Asintió y salió del despacho sin decir más. Los días siguientes pasaron en un silencio doloroso. Benjamín salía temprano y llegaba tarde, evitando cruzarse con ella. Beatriz hacía sus tareas mecánicamente, contando las horas para que esa tortura terminara. El jueves por la noche estaba guardando sus cosas personales cuando escuchó voces en la sala. Era Camila, que había llegado de sorpresa. ¿Dónde está Beatriz?, preguntaba. Quiero invitarlos a los dos a cenar mañana. Ella ya no trabaja aquí, respondió Benjamín. ¿Cómo que ya no se mudaron? No, Camila, nosotros terminamos. Hubo un silencio largo. Benjamín Corral, eres un idiota, dijo Camila al fin. Esa mujer te quiere de verdad. Cualquiera con ojos podía verlo en Puerto Vallarta. Es complicado. Es bien sencillo. Tienes miedo de estar feliz porque crees que no lo mereces. Pero ella te eligió, Benjamín. Aunque sabe todos tus defectos, te eligió. Beatriz salió por la puerta trasera no soportando escuchar más, pero las palabras de Camila resonaron en su cabeza toda la noche. El viernes, su último día, Beatriz llegó temprano para dejar todo en orden. Encontró una carta en la mesa de la cocina con su nombre. Adentro estaba la carta de recomendación y un cheque con el equivalente a 3 meses de sueldo. También había una nota. Perdón por ser un cobarde. Mereces a alguien que tenga el valor de luchar por la felicidad. Benjamín. Ella dobló la nota y la guardó en su bolsa. A las 5 de la tarde estaba terminando de limpiar por última vez cuando escuchó pasos en la cocina. Era Benjamín con 2 tazas de café. Pensé que te gustaría tomar un café antes de irte, dijo. Se sentaron en la mesa de la cocina en silencio. Beatriz notó que él se veía cansado, con ojeras profundas. Gracias por la carta de recomendación y por el dinero extra. Es lo menos que puedo hacer. Benjamín, ¿puedo darte un consejo? Él asintió. Deja de tener miedo de estar feliz. Eres un hombre bueno, generoso, inteligente. Mereces encontrar a alguien que te quiera por quien eres. Le tocó la mano sobre la mesa. Solo no dejes que el pasado defina tu futuro. Benjamín entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Y si te digo que ya encontré a esa persona? Corazón de Beatriz se detuvo. Diría que esa persona necesita saberlo. Beatriz. Yo, respiró hondo. Pasé toda la semana pensando en lo que dijiste sobre ser compañeros, socios y me di cuenta de que tienes razón. En Puerto Vallarta, por primera vez en años, me sentí completo. Benjamín, déjame terminar. Apretó su mano. Sí, tengo miedo. Miedo de lastimarte como lastimé a Isabel. Miedo de no ser el hombre que mereces. Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado. Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Qué estás diciendo? Que no quiero que te vayas. No como empleada, sino como sonrío. Y era la misma sonrisa que ella había visto por primera vez hace 3 semanas. Como mi compañera en todo. ¿Y tu familia? La mentira. No fue mentira. Al menos no los últimos días. Se levantó y se arrodilló junto a su silla. Beatriz Luna, ¿quieres casarte conmigo de verdad? No para fingir con mi familia, sino porque te amo y quiero construir una vida a tu lado. Beatriz miró al hombre arrodillado frente a ella. El mismo que hace 3 semanas le había hecho una propuesta de negocios, ahora le hacía una propuesta de corazón. Sí, susurró. Sí, quiero. Benjamín se levantó y la besó. Y fue como si todas las piezas de un rompecabezas por fin encajaran en su lugar. 6 meses después se casaron en la misma capilla en Puerto Vallarta, donde se había casado Camila. Esta vez no había mentiras, solo la verdad sencilla y pura del amor que habían encontrado cuando menos lo esperaban.
Durante la fiesta, bailando en la misma pista donde habían fingido ser pareja, Benjamín le susurró al oído a Beatriz. Gracias por enseñarme que a veces el amor llega disfrazado de oportunidad de trabajo. Gracias por mostrarme que el amor verdadero vale la pena esperar, respondió ella. Y mientras bailaban bajo las estrellas del Pacífico mexicano, ambos supieron que habían encontrado no solo el amor, sino el valor para luchar por la felicidad. 3 semanas después de la boda, Benjamín y Beatriz caminaban de la mano por las calles empedradas de San Miguel de Allende. Habían elegido esa ciudad colonial para la luna de miel, porque querían algo diferente a las playas donde todo empezó, algo que fuera solo de ellos, sin recuerdos del pasado ni presiones del futuro. Nunca pensé que sería tan fácil, dijo Beatriz deteniéndose frente a una iglesia rosa que brillaba bajo el sol de la mañana. ¿Qué estar feliz? Se volteó hacia él con un vestido blanco sencillo y sandalias bajitas. Durante tantos años pensé que la felicidad era algo complicado, que había que ganársela con mucho esfuerzo. Benjamín sonrió y le tocó la cara suavemente. Y ahora sé que a veces está justo frente a nosotros, disfrazada de una propuesta loca de un jefe desesperado. Regresaron juntos y el sonido resonó en las calles vacías de la mañana. Esa tarde, sentados en la terraza del Hotel Colonial donde se hospedaban, Beatriz le mostraba a Benjamín el cuaderno donde había empezado a escribir sus memorias. Ella casi lo ignoró cuando la llamó de esa manera extraña. Leyó en voz alta. Así empieza nuestra historia. ¿Y cómo termina?, preguntó el curioso. Beatriz miró el anillo de zafiro que ahora usaba todos los días, al hombre que había aprendido a elegir el amor en lugar del miedo, a la vida nueva que construían juntos. Termina con 2 cobardes que encontraron valor el uno en el otro, dijo escribiendo las últimas palabras en el cuaderno. Y descubrieron que el final feliz estaba esperando del otro lado del miedo. Benjamín le besó la frente y susurró. Nuestra historia apenas está empezando, Beatriz Corral. Y bajo el cielo dorado de San Miguel de Allende supieron que algunas de las mejores historias de amor comienzan con la palabra sí, susurrada en el momento justo a la persona correcta. En la hora en que por fin se tiene el valor de creer en la felicidad. Porque a veces solo se trata de elegir un nuevo camino y cuando 2 personas eligen caminar juntas, descubren que el destino puede ser aún más bonito de lo que soñaron. Si te gustó esta historia, comenta abajo, compártela con tus amigos y suscríbete para escuchar las próximas historias.